Es tiempo de que la iglesia ocupe el lugar que le corresponde. Es tiempo de que la iglesia actúe con la autoridad de Dios. Es tiempo de una reforma apostólica. Misión Cristiana El Calvario desde la ciudad de Guatemala presenta al apóstol Abraham Castillo con un mensaje de poder para la iglesia de hoy. Estamos sumamente agradecidos por la bendición que el Señor ha dado a través de Reforma Apostólica, como también del Congreso que se acaba de tener hace pocos días, lo cual fue una experiencia tremenda, nunca vista, nunca vivida. Es algo glorioso y tremendo lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Yo alabo a Dios por su manifestación y le bendigo por su expresión de tal como Él es, Señor de señores y Rey de reyes. Lo hermoso que estamos disfrutando como misión es disfrutar a Dios. Estamos deleitándonos en Dios, como dice la Escritura, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero estamos viendo a Dios moverse tal como Él es, y no en un lugar, sino en toda la misión, en todos los diferentes lugares y países, hay un mover glorioso del Señor. Por eso yo le alabo hoy y le bendigo y agradezco a Dios por su presencia y por su manifestación. Durante este momento en el cual estoy dando esta conferencia, estoy viajando hacia Perú. Debido a eso ya es una conferencia grabada, pero no por eso deja de ser del Señor y su manifestación. Así que nos gozamos mucho y especialmente quiero alabar a Dios por los testimonios que han llegado. Si uno abre Facebook se da cuenta de la grandeza y de la riqueza de la manifestación de Dios en todos los lugares. Yo alabo a Dios por todas las iglesias que han puesto testimonios en los diferentes lugares de Facebook. Gracias a Dios porque se están expresando y contando las maravillas de Dios. Por ejemplo, en estos días nos contaban de la iglesia de Barrio San Juan, de una manifestación tremenda después de haber puesto la conferencia 6 que se dio en el Congreso. La pasaron a la iglesia y fue una manifestación tremenda. Hubieron convertidos, sanidades, hubieron personas que se llenaron con el Espíritu Santo. Bueno, ahí nos cuentan testimonios de la grandeza de Dios. Igual del Chal, una manifestación tremenda, que los servicios no han dejado de llenarse la gente aún más y más y más del Espíritu de Dios. Y lo hermoso son esas acciones de alabanza y regocijo en el Señor que está pasando. Lo mismo nos cuentan de Poptún. Dios ha sido grande y Dios ha sido precioso también. Y así diferentes iglesias en los diferentes lugares como Nueva York. Han pasado este domingo uno de los videos de la conferencia de que se dio en el Congreso. Y ha sido tremendo la bendición y la presencia del Señor en ese lugar. Así que también en otras congregaciones se ha estado pasando los videos de las conferencias de los congresos y cada vez hay algo glorioso que está sucediendo en la vida de la iglesia. Hay pastores que me han dicho, ahora sabemos cuándo comenzamos, pero no sabemos a qué horas vamos a terminar. Y es hermoso porque dice que ahora los servicios están resultando servicios kilométricos, como podríamos decir. Servicios donde ya no se sabe y las personas al terminar el servicio, algunos pastores nos dicen, fíjese que pensamos que las personas van a salir corriendo para sus casas, sin embargo se quedan ahí teniendo comunión, convivencia,
compartiendo como cuerpo de Jesucristo. Lo mismo hemos sabido de iglesias en Colombia. Dios se está manifestando tremendamente. La gloria del Señor se ha movido en Villavicencio, en Bogotá, y cuántas cosas Dios está haciendo, pero también lo estamos viendo y oyendo de las iglesias en México. La iglesia del apóstol David ha recibido una bendición tremenda y un impacto glorioso de la manifestación de Dios. Como la iglesia también de Costera Diamante, cada vez y cada reunión ahora se ha convertido en una fiesta. Podemos decir, y así en diferentes lugares de Guatemala, de México, de Estados Unidos, de Colombia y de Perú incluso, y de otros lugares, que podemos decir el Congreso está continuando. Ya no fue solo un decir, el Congreso va a continuar, sino ahora puedo afirmar que es un hecho por los testimonios que estamos dándonos cuenta que sí, el Congreso está continuando en las iglesias. Y definitivamente nos estarán llegando más y más y más testimonios. Y esto es de exaltar a Dios y de bendecir a Dios, porque nos demuestra que tenemos un Dios vivo y un Dios real en medio de nosotros. Debido a eso, hoy quiero compartir con ustedes sobre algo muy importante que el Señor empezó a hacer en el Congreso y ha continuado. Y quiero hablar aquí precisamente de 2 Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11. Dice así: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará tus frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual, escuche esto, la cual, ¿qué cosa? La siembra y la cosecha, pero más que todo la acción de liberalidad, la acción de dar con toda libertad, con gozo, con una expresión de gratitud a Dios. ¿Qué dice? Esa misma produce. Cuando dice produce es la que provoca, es el resultado de. Ahora, la cual que dice produce ¿qué cosa? Por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. La acción de gracias a Dios aquí es producto de dos cosas importantes. Una es producto de sentirnos agradecidos por Dios, pero la otra es que nuestra liberalidad va a producir en nosotros y en los demás acciones de gracias. Una es tener una actitud de acción de gracias y la otra es lo que produce nuestra acción de liberalidad. Si algo hemos estado viendo es la manifestación de Dios en todas las formas y en tantas áreas. Es una expresión integral. Hemos visto que a través de la siembra y la cosecha ha habido precisamente resultados gloriosos de restitución. Nos han testificado hermanos de cómo sus familias han sido restituidas. Como hermanos que no sabían de 23 años, que no tenían ninguna información de su familia, a partir de eso se han enterado ya dónde están las familias. Algunos ya lograron comunicarse, otros ya han ido a visitarles. Total que ha sido glorioso. Ya no digamos sanidades, otros aspectos financieros, cómo el Señor les ha multiplicado. Un hermano del Petén nos escribía y nos dice: yo fui al Congreso y cuando regresé del Congreso encontré un aviso que decía: le vamos a cambiar de trabajo y va a ganar 3 veces más de lo que está ganando. Y él decía: imagínese lo glorioso que fue haber estado en el Congreso y lo glorioso que ha sido sembrar.
Estas son las tantas experiencias, hermanos, que nos han contado que sus cuentas, sus deudas han sido canceladas. Pero no porque ellos han pedido que se cancelen, sino los han llamado y les dicen: queremos informarle que aquí no hay ninguna deuda en relación a su caso. Su nombre y su deuda están limpios. Esas son cosas extraordinarias que no se han visto antes, que no son producto solo de una invención humana o mental, sino son producto de una obra genuina de Dios en medio de nosotros. ¿Quién puede hacer todo eso? No les indican que alguien llegó a pagarlo, sencillamente les dice: su cuenta está en cero. Y otros hermanos que han debido a otros, de alguna manera sobrenatural, les han dicho: fíjese que ayer el Espíritu Santo me habló y me dijo que usted ya no me debía nada. Y yo quiero informarle de que así como el Espíritu Santo me dijo, yo le indico que ya no. No estoy diciendo que ahora a través de esto vamos a esperar todos los que debemos que nos perdonen las deudas. No estoy hablando de una intervención divina. Yo creo en la responsabilidad de pagar. Y nuestra responsabilidad es pagar, y Dios nos va a proveer en pagar. Pero si el Espíritu Santo le hable, dejemos que sean esas personas las que nos digan, y no nosotros decir: fíjese que el Espíritu Santo me dijo que usted me iba a perdonar la deuda. Eso, yo diría, sería aprovechamiento. No es una revelación directa. Dejemos que el Espíritu Santo siga moviendo, pero nuestra responsabilidad es pagar y pagar. Lo que estoy contando son realidades que han pasado, y gloria a Dios por eso, pero no quita la responsabilidad nuestra de pagar. Dios a algunos les ha perdonado esa deuda de alguna manera gloriosa, a otros nos está proveyendo para pagar. ¿Y cuántas cosas están pasando? ¡Qué hermoso! Otros están teniendo trabajos nuevos, otros están disfrutando de una bendición tremenda financiera. Podemos decir que estamos viviendo los tiempos gloriosos, y gracias a Dios por ello. Ahora, ¿qué es lo que está produciendo en las personas? ¿Qué es realmente lo que esto está produciendo y debe producir? Según este versículo, dice que produce acciones de gracias. Recuerdo que en el Congreso, cuando pedimos testimonios, realmente tuvimos que parar para que ya no siguieran pasando para testificar, todos contando lo glorioso, cómo Dios se había manifestado en las siembras, cómo les había provisto para ir al Congreso, cómo Dios movió incluso asuntos de líneas aéreas para que bajaran los precios, cómo Dios obró en relación a los países, aún para abrir la oportunidad de ingresar y de no ingresar a Guatemala con visas, en este caso Colombia. O sea, Dios movió tantas cosas que al testificar nos dimos cuenta que fue una integralidad de la manifestación de Dios. Por eso es bueno testificar. Y precisamente hoy quiero enfatizar esas dos cosas: la importancia de testificar, pero como acción de gracias a Dios, producto de que la liberalidad en dar para la casa del Señor y dar y sembrar produce en nosotros y en las demás personas acciones de gracias a Dios. En primer lugar, basándonos sobre la importancia del testimonio, veamos aquí en Apocalipsis capítulo 12, hay muchos versículos, pero no los podemos tomar, pero sí estos son muy claros y nos dicen mucho en relación a lo que tenemos que hacer. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Escuche bien esto: ellos le han vencido no por reprender
sino ¿por qué? Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, pero por la palabra de su testimonio. No es por el testimonio. Por ejemplo, a veces nos basamos y que la gente vea mi testimonio y glorifique a Dios. No, aquí no está hablando de ver el testimonio. Es importante verlo, se va a notar. Si hemos cambiado, definitivamente tiene que ser notorio. Esto no es solo palabra, esto es evidencia, es realidad. Ahora, aquí no está hablando solo de que van a ver mi testimonio. Aquí dice que es por la palabra del testimonio. En otras palabras, es por lo que yo diga, lo que yo cuente. ¿Y qué es lo que yo tengo que contar? Lo que el Espíritu Santo ha estado haciendo en medio de nosotros. Lo que yo tengo que contar es lo que Dios ha estado haciendo en medio de nuestras vidas. Por esa razón es importante la palabra del testimonio. Si vamos a Juan, en el capítulo 4 y versículo 39, veamos por qué las personas llegaron con tanta emoción, producto de lo que la samaritana había contado. Juan 4, 39. Ahora veamos qué dice ahí. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. ¿Pero por qué? Por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Cuál fue la importancia de esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué toda esta gente vino? ¿Por qué la gente se entregó al Señor? ¿Por qué la gente creyó al Señor? Porque hubo alguien que dio testimonio. Pero no solo reflejó el testimonio, no solo demostró el testimonio, sino por la palabra que esta mujer había dicho. O sea, ella fue no solo a decir, mírenme cómo estoy ahora. No, ella fue a testificar. Ella fue a hablar de lo que el Señor había hecho con ella y lo que le había dicho. El crecimiento glorioso que viene para Misión Cristiana el Calvario va a ser producto de personas agradecidas con Él, pero personas que van a dar testimonio de lo que el Señor ha hecho. Aquí vemos que dice que una gran cantidad de personas vinieron y creyeron en Él, producto de que una mujer se fue a testificar. El problema del testimonio es que generalmente solo lo hacemos en la iglesia y debemos de hacerlo en la iglesia. Pero el asunto del testimonio no solo debe ser para que los hermanos demos gracias a Dios. Estoy enfocando estos dos aspectos, que no solo demos gracias a Dios, pero el testimonio afuera de contárselo a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, al resto de los familiares y a las personas que encontremos, es para que ellos vengan y crean en el Señor. Van a pasar entonces dos cosas. Al testificarlo en la congregación, los hermanos juntos vamos a dar gloria a Dios y gracias a Dios. Pero al ir a testificarle a la gente de lo que el Señor ha hecho con nosotros, va a producir que la gente venga y crea en Él. Esto es glorioso, por eso es que nos están esperando tiempos gloriosos en medio de nosotros, aún más gloria dentro de la iglesia, porque va a haber gloria y alabanza y gratitud en cada reunión, cuando nos reunimos como cuerpo de Cristo, como iglesia. Ahora bien, cuando vamos a testificar a los demás como la mujer samaritana, lo que va a producir son conversiones. Es personas entregadas a Jesucristo, creyéndole a Él, sometiéndose al señorío de Cristo, entrando en el reino de Dios y naciendo de nuevo. Alabado sea su nombre. Por eso es importante el testimonio.
Por eso es importante contar las maravillas de Dios, contar las grandezas de Dios. ¿Por qué vemos que hay testimonios en la Escritura de milagros y sanidades? Quizás las personas no lo cuentan, pero sí Dios usó a Juan, Dios usó a Lucas, Dios usó a Mateo, Dios usó a Marcos para que eso quedara escrito, pero eso produce en nosotros fe para creerle a Él. Cuando vemos a los leprosos sanados, cuando vemos al paralítico sanado, cuando vemos a los ciegos sanados, cuando vemos muertos resucitar, eso nos demuestra que Dios es fiel. ¿Pero por qué? Porque lo vemos escrito. Si ellos no lo hubieran escrito, no supiéramos nada. Ahora, por eso es importante el testimonio en el templo, cuando estamos reunidos como iglesia, pero eso va a producir acciones de gracias, pero el testimonio fuera del templo va a producir conversiones. No debemos callar las maravillas de Dios. Somos llamados a ser una iglesia para contar las maravillas de Dios. Somos llamados en todas partes para proclamar la grandeza del poder de Dios y de la manifestación del Señor en nuestra vida. Por eso debemos de testificar. Ahora dice que eso, hablando de la congregación, y hoy vamos a ver esta primera parte de acciones de gracias a Dios. Ahora, produce acciones de gracias a Dios, dice. ¿Qué va a pasar? Queremos una iglesia, una misión que esté siempre agradecida con Dios. La Escritura dice que debemos de ser siempre agradecidos con Dios. Tenemos el ejemplo que cuando Jesús multiplicó el pan, lo primero que dice, y lo bendijo y dio gracias a Dios. No había sucedido la multiplicación, Él dio gracias a Dios. Qué importante lección es esta. Pero también cuando resucita a Lázaro en Juan capítulo 11, dice aquí en la Escritura que Él se puso en pie y empezó a darle gracias a Dios. No había resucitado Lázaro. Dice Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, nosotros hubiéramos dicho, Lázaro, ven fuera. O te ordeno, Lázaro, que resucites. Eso es lo que nosotros hubiéramos hecho. Pero mire lo que dice y hace el modelo. Por eso doy gloria a Dios, porque nuestro modelo es la persona de Jesucristo. Y mire qué dice que hizo ahí. Padre, gracias te doy por haberme oído. Lázaro no había resucitado y Jesús ya estaba dando gracias. En otras palabras podemos decir, Jesús daba gracias antes de que las cosas pasaran. En nuestra cultura se nos enseña a dar gracias cuando ya han pasado las cosas. Entonces damos gracias. Alguien decía una vez, ¿y por qué voy a dar gracias? Por nada, no puedo dar gracias. Sin embargo, vemos que Jesús daba gracias porque ya decía, Padre, te doy gracias porque me has oído. Y hasta en ese momento era que le estaba orando. Y luego dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Aquí está nuestra acción de gracias y el testimonio público va a llevar a las personas a que crean en Él. Nuevamente, el mismo principio, el mismo orden, no cambia. Pero ¿por qué resucita Lázaro? No solo porque Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera, sino porque Él lo hizo con acción de gracias a Dios. Algunos creo que se sobarán la cabeza o pondrán su mano en la cabeza y dirán, con razón mi oración no ha sido contestada. Porque yo solo pido y pido y pido, pero nunca doy gracias.
Ahora, qué importante es el que demos gracias. Qué importante es el que realmente podamos ejecutar la acción de gracias a Dios. Debe ser nuestro estilo de vida. Debe ser ya lo que el Señor ha dicho para nosotros, lo debemos hacer. El modelo de Jesucristo era que siempre daba gracias. Y por ejemplo, vemos en la vida de cómo sanó a 10 leprosos y solo uno regresa dando gracias. Y esa es la lección importante, no tanto que sanó a 10 leprosos, sino porque es que se nos enseña esa lección por el que regresó a dar gracias. ¿Qué es lo que va a producir impacto? ¿Qué es lo que va a producir testimonio? ¿Qué es lo que va a producir que creamos? El que podamos testificar, pero con acción de gracias. Que podamos contar la grandeza de Dios, pero con una actitud de regocijo, de adoración y con acción de gracias. Y esta es la voluntad de Dios para Misión Cristiana del Calvario. Y el Señor nos está metiendo a esa actitud, a ese estilo de vida de dar gracias a Dios, para poder testificar, para poder callar, para que toda la iglesia le produzca acciones de gracias al dar con liberalidad, pero también esa acción de gracias y ese testimonio va a producir conversiones, va a producir personas que vengan a creer en Jesucristo y que digan, ya no creemos por tu dicho, sino ahora porque vemos que todo lo que nos has dicho es cierto de la persona de Jesucristo. Por eso es que el Señor hoy nos está metiendo como misión a que realmente desarrollemos una vida de testimonio. Pero no solo testimonio de dar ejemplo, sino testimonio de palabra, testimonio de que vamos a contar lo que Dios ha hecho. Dios ha estado haciendo cosas grandes. Porque hemos sabido que en algunas iglesias o en las iglesias ahora hay manifestación de Dios, personas recibiendo del Espíritu Santo, gente sanada, gente que entregándose al Señor, porque lo están testificando, lo están diciendo. Ahora, por eso es importante que haya una actitud de acción de gracias a Dios, y la voluntad de Dios es que tengamos una acción de gracias a Dios. Por ejemplo, aquí en el Salmo 100 y versículo 4, encontramos que David llegaba al templo, pero ¿cómo? Gracias a Dios ya en la misión no se llega así. Antes recuerdo que se llegaba y lo primero que se hacía en la oración inicial era reprender demonios. Yo recuerdo que empezamos así: Padre nuestro, te alabamos y gracias por reunirnos, pero hoy reprendemos a los demonios y atamos todo principado que quiere estorbar. Y para nosotros más bien era una proclama de demonios, aunque los estábamos reprendiendo, pero eso les estábamos diciendo, sí tienen el poder de afectarnos nuestro servicio. Pero gracias a Dios que esa actitud ha cambiado. Pero ahora el Señor nos enseña la actitud correcta, no solo para estar en el templo, sino para venir. Escuche lo que dice aquí en el Salmo 100 y versículo 4. ¿Qué dice el Salmo 100 y versículo 4? Que debe ser nuestra actitud, que debe ser realmente lo que nosotros debemos hacer. Entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Gracias a Dios también, en la mayoría de iglesias ya se ha quitado la costumbre de que las personas venían y se arrodillaban en el altar. No estoy diciendo que sea malo, pero sí se arrodillaban en el altar, ya la actitud con que lo hacían si era malo, porque venían a poner sus penas y resultaban llorando y a descargarse. Eso sí es malo. No es que sea malo descargarse, sino es entrar al templo así. Está bien para alguien que no conoce el modelo,
está bien para alguien que no ha experimentado a Dios. Está bien para las iglesias que no están viviendo la manifestación de Dios. Pero para Misión Cristiana El Calvario, al estilo de la vida de David, el ungido de Dios, el que vivió la gloria de Dios, el que vivió la manifestación de Dios, nos dice cómo debemos de entrar. No dice que es en el templo solo que debemos de dar gracias a Dios. Ya debemos de venir en casa o de casa con acciones de gracias. ¿Cómo debemos entrar al templo? Con acciones de gracias. ¿Y qué más? Por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. En otras palabras, debemos ser un pueblo que al llegar al templo debemos ya de entrar dando gracias a Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor. ¿Qué es entonces sobre todas esas cosas que antes hacíamos? Definitivamente son tradiciones, y lo voy a decir muy claro porque quiero producir cambios en la misión, tradiciones católicas. En la religión católica se enseña que la persona debe llegar a arrodillarse y entregar sus penas en el altar. Pero a nivel de Misión Cristiana del Calvario, el modelo que es Jesús, no llegaba a entregar sus penas, sino Jesús lo hacía con acción de gracias. No le decía, Padre, estoy preocupado y me siento con mucho dolor, estoy afligido, me siento turbado porque mi amigo Lázaro se murió. Yo creí que por ser mi amigo lo ibas a tratar bien. No llegó con eso, ni le llegó ni sintiéndose víctima ni echándole la culpa a Dios. Lo hizo el milagro con acciones de gracias. No llegó a descargar sus penas. No, sencillamente lo hizo con acciones de gracias. Y dice que nosotros debemos entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Cómo debemos entrar los discípulos de Misión Cristiana El Calvario por el templo? Con acción de gracias. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que ya desde casa venimos con acción de gracias. A Dios gracias también se ha terminado ya de cantar unos coritos para que el ambiente suba a la presencia del Señor. O como decían algunos pastores antes, bueno, vamos a cantar unos coros mientras llegan los demás. No sabíamos que estábamos premiando a los que llegaban atrasados, pero estábamos afectando a los que llegaban en punto. Un daño garrafal. Ahora los coros ya no son para entretener mientras llegan los demás, ni ahora los coros son para nada más entretener a la congregación, sino lo que debemos hacer es entrar por sus puertas, sean los adoradores, sean los discípulos, todo mundo con acción de gracias. Siervos y siervas de Dios, tenemos que entrar al templo con acción de gracias a Dios. Ahora ya no digamos dar testimonio, contar y expresar la gloria de Dios. Claro que sí debe ser, pero nuestra actitud venida desde casa no es para que tengamos paz en los servicios. Recuerdo hace muchos años, una hermana me decía, yo llego a la iglesia y viera que me relajo y me siento tranquila, ya voy a casa y me duermo bien. El templo no es ningún calmante aunque llegue a producir eso. No es ninguna terapia, es al lugar de exaltación y alabanza a Dios, aunque lógicamente nos vamos a sentir bien. Pero ese va a ser el resultado, pero no voy porque me siento bien, no me voy por un desahogo. Y como no tengo que hacer, no, voy porque voy a dar gracias a Dios y desde el camino y mayormente cuando entre al templo, a dar gracias a Dios como una expresión de gratitud que yo tengo, pero como una expresión de contar las maravillas del Señor. Y dice, entrad por sus puertas ¿cómo? Con acción de gracias.
¿Con qué más? Por sus atrios con alabanza, alabadle y bendecid su nombre. Gloria a Dios, gracias a Dios. Cuando la misión A logre captar esto, será una bendición tremenda, aunque ya hay varios discípulos e iglesias que lo están viviendo y que lo están apreciando de esa manera. Por ejemplo, el Salmo 26 y versículo 7. Para exclamar, dice. Leamos el 6. Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová. Leí el 6 para que veamos que se está refiriendo al templo. ¿Qué dice? El 7 ahora. Para exclamar con voz de ¿qué? De acción de gracias y para contar todas sus maravillas. ¿Qué es eso de contar sus maravillas? Todas sus maravillas. Es dar testimonio. Ahora dice para exclamar. ¿Y qué es exclamar? No es hablar quedito, fíjense que yo les quiero. Es contar a viva voz las grandezas de Dios. Exclamar significa que es algo que viene de lo profundo, que va con toda la pasión testificando las maravillas y la grandeza de Dios. Y por eso dice, y contar todas sus maravillas. La voluntad de Dios es que cuando estamos en la casa del Señor, y por eso el versículo 8, mire el texto y el contexto que nos dice, porque la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. ¿De qué nos habla el versículo anterior y el versículo siguiente? El 6 y el 8, ¿de qué nos hablan? De la casa del Señor. Pero por eso dice para exclamar, ¿qué cosa? Con voz de acción de gracias a Dios. Alguien dirá, no, es que a mí no me gusta, pero yo estoy agradecido. No, si está agradecido, lo va a decir. Alguien va a decir, es que a mí me da pena pasar y testificar, pero yo por dentro de mí estoy agradecido. Déjeme decirle, está robando la bendición de que los demás exaltemos a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Y segundo, está robando de que otros crean en Jesucristo. Le está quitando el derecho y la oportunidad de que otros crean en Jesucristo. Así que en conclusión, está malo que se quede callado. Porque el que está agradecido lo va a contar. Y aquí dice que es en la casa de Dios. El Salmo 100 también dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Es a dar gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Entonces ya no es de esperar qué es lo que voy a ir a recibir, sino aquí nos muestra que es una actitud que vamos al templo a dar, porque más bienaventurada cosa es dar que recibir. Quiere decir que al dar vamos a recibir. Si nos preocupamos de las cosas de Dios y del orden que Él dice y de las directrices que Él dice, vamos a recibir de su gloria y vamos a recibir de su poder. Por eso es que debemos hacer las cosas como realmente el Señor quiere que nosotros las hagamos. Por eso es que los servicios hoy tienen que cambiar. Los servicios tienen que ser de exaltación, de proclama. Por eso es que Él nos llevó primero a lo que es la adoración a Él, pero ahora viene lo que es la acción de gracias a Él. Debemos de exclamar y debemos de testificar las grandezas y maravillas del Señor. Alabado sea su nombre. Vayamos a Filipenses en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Y en el versículo 6, Filipenses 4:6, por nada, y cuando dice por nada es por nada estéis afanosos, así que si estamos afanosos en algo, no estamos obedeciendo esto. Sí, pero es que tengo razón porque tengo un problema. No, aquí dice por nada. Sí, pero es que fíjese que me pasó esto y esto. Sí, aquí dice por nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
En toda oración, pero ¿qué más? Con acción de gracias. No con aflicción, no con amargura, no como llegó Ana, como dice en 1 Samuel, que Ana llegó al templo y oró con amargura de espíritu, aunque Dios le respondió. 1 Samuel 1:10, le respondió y gloria a Dios por eso. Pero ahora en la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, en la nueva creación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros y en la transformación, ya no debemos presentarnos ni dice hacer oraciones con amargura, con afán, con ansiedad, con tensión, sino debemos de hacer nuestras oraciones con acción de gracias. Por eso es que el principio de la oración del Padre Nuestro, ¿cómo es? Padre nuestro que estás en los cielos, mire, empieza a expresarle lo que Él tiene y lo que Él es. Santificado sea tu nombre. Y luego habla de su autoridad. Venga tu reino. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, ¿cómo entra? Exclamando y reconociendo su autoridad y su gobierno. Exclamando y dándole a conocer su grandeza. Ese es el principio, y aquí nos está diciendo que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, no dice que dejemos de orar, debemos orar. Pero ¿qué dice? ¿Cómo deben ser las oraciones? La mayoría de peticiones son puras expresiones de congoja, cuando deben ser con acción de gracias. Hablaba con unos hermanos que el problema nuestro que se ha enseñado en la iglesia, y se le dice, por ejemplo, a las personas cuando hay un tiempo de oración o a veces en diferente ocasión, o se hace un llamado al altar. Venga, traiga sus penas en el altar de Dios y déjelas allí. Y venga y cuéntele a Dios todo lo que usted tiene. Desahóguese aquí en la presencia del Señor y traemos al altar penas cuando ya deberíamos de traer al altar las obras de Dios en nuestra vida. Si nos ha sanado, pues traer eso, Señor, yo traigo la sanidad que tú me diste en acción de gracias. Si nos proveyó financieramente, Señor, yo traigo esa provisión y la presento delante de ti. ¿Qué otra cosa? Si nos aumentó el sueldo en el trabajo, gloria a Dios por eso, Señor. Mira, si sanó a nuestro hijo, si todas las cosas que Él ha estado haciendo, esas son las cosas que debemos de traer al altar de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos con la costumbre judaica de traer nuestras penas al altar de Dios. ¿Qué era la costumbre judaica? El primer altar que estaba en el tabernáculo se llamaba el altar del sacrificio. Ahí era donde las personas traían sus acusaciones, sus condenaciones, sus confusiones, sus penas y sus angustias, y por eso era que traían presentes machos cabríos para sacrificarlos. Pero luego había un altar, que era el altar del incienso, era un altar de adoración y de exaltación. Era un altar donde habían proclamas al Señor, ahí ya no habían penas, ahí ya no habían condenaciones, ahí ya solo acción de gracias a Dios. Y hay muchas congregaciones que todavía están al estilo judaico, llevando al altar y le enseñan a las personas, venga, traiga su altar, venga a orar, venga. Debemos enseñarle a la congregación a venir al altar, pero para presentarle a Dios lo que Dios ha hecho, que nos salvó, nos dio el nuevo nacimiento, nos puso en Cristo Jesús. Todo eso es lo que debemos de presentarle en acción de gracias a Dios en su altar. Y esto va a producir acciones de alabanza y gloria al Señor, y su manifestación va a ser una manifestación preciosa y gloriosa. Por esas razones que debemos de cambiar ese estilo y ya hacer
que como se hacía en el otro altar, pura adoración y pura exaltación al Señor. Que los altares del templo, que todo el templo en sí mismo, desde la entrada hasta el tope de la puerta, de las paredes y todo, sea un lugar de un ambiente de exaltación y de proclamación al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero qué lindo es que vayamos a Nehemías capítulo 12 y versículo 46. Nehemías capítulo 12 y versículo 46. ¿Qué nos dice Nehemías 12, 46? Y esto es, sí quiero que le pongamos mucha atención. Pongamos mucha atención a esto porque a partir de ahí voy a dar una directriz de lo que debemos hacer. Nehemías 12 y versículo 46. Si lee el versículo 45, dice: y habían cumplido el servicio de su Dios, el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón su hijo. Ahora bien, versículo 46. Porque desde el tiempo de David, lo que quise leer el anterior es para que veamos que eran asuntos y actividades del templo, de la casa del Señor. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, escuche esto por favor porque es muy, muy importante. ¿Qué dice? Había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. ¿Para qué había un director de alabanza? ¿Qué dice? Un director de cantores. ¿De qué más? Para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. O sea, las reuniones, voy a traducirlo en el tiempo de hoy, los servicios contenían ¿qué cosa? Alabanza a Dios, exaltación a Dios, pero también tenían acciones de gracias a Dios. Pero no solo acciones de gracias a Dios, sino cánticos que daban gracias a Dios. Por eso es que hoy en día se debe desatar en las congregaciones no solo cánticos de lo que Dios hace, aunque eso es glorioso y eso debemos de continuarlo y aún más fuerte, pero también deben de darse cánticos que demos gracias a Dios en todo. Cánticos de agradecimiento. Dice que había un director de cantores. ¿Para qué? Para cantar alabanzas y acciones de gracias a Dios. O sea, también se cantaban acciones de gracias a Dios. En otras palabras, vamos a decirlo en nuestros términos, los servicios eran cargados de alabanza y de acciones de gracias a Dios. ¡Qué tremendo! Glorioso. Oh, imagínense la gloria que se va a estar derramando en nuestros servicios cuando hagamos esto. Que todos, y los cantores especialmente, los que están en el grupo de alabanza, vayan con una actitud de alabanza, pero de acción de gracias a Dios. Pero no solo con una actitud, sino lo que vamos a estar dando y llevando y dirigiendo al pueblo es a eso, a alabar, a exaltar a Dios, pero a darle gracias a Dios por la grandeza de su nombre. Yo recuerdo hace muchos años, y por cierto se usó mucho en la misión un coro, hay muchos, pero solo voy a contar uno que siempre me recuerda y es el coro Cruzando el Valle Voy. Casi parecía como aquella canción Penas y Penas y Penas. ¿Qué era lo que nuestras congregaciones se cantaban? Eran de puras penas. Y mucha de la alabanza hoy en día es producto de las penas que han pasado los hermanos que hoy se les llama salmistas, que hoy se les llama
directores de alabanza, y que han hecho coros, pero solo son sus experiencias, pero no en Dios, sino sus experiencias en la tribulación, en la angustia, y lo que se canta es la angustia, cuando aquí dice que estos fueron puestos para alabar a Dios y para dar gracias a Dios. Sus cánticos eran la expresión de esto. Es tiempo que ordenemos a los grupos de alabanza, pero a toda la congregación, como todos los adoradores, a poder, hablo de la congregación de los discípulos, porque en Misión Cristiana el Calvario, todos los discípulos somos adoradores. Debemos llegar para alabar a Dios, exaltar su nombre, pero que también nuestros cánticos sean de acción de gracias a Dios. Ahora, ¿por qué mostramos todo esto? Porque el Señor quiere hacer algo glorioso en medio de nosotros. Recapitulando un poquito todo esto, hemos hablado de que la voluntad de Dios es que demos gracias y testifiquemos. Y testifiquemos en el templo para que produzca acciones de gracias, producto también de haber dado con liberalidad, eso va a producir acciones de gracias. O sea, de seguir sembrando, vamos a ver la mano del Señor, y eso no va a parar las experiencias reales y vividas de cada persona, de cada familia y de todos los discípulos de la misión. Segundo, ese testimonio debe ser también afuera, para que los demás crean en Jesucristo. Pero eso va a producir acciones de gracias. Y debemos de tener una actitud de agradecimiento. Si las personas más importantes que debemos de ser agradecidas es los discípulos de Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario debe ser conocida por su agradecimiento con el Señor. Ahora, no solo que nos sintamos agradecidos, sino que nuestras reuniones sean puras reuniones, como dice aquí en Nehemías, como dice David, que entremos por sus puertas con acción de gracias, con alabanza, como dice en el Salmo 26, de exclamar con acciones de gracias, y hay muchos versículos que podríamos mostrar, pero creo que estos son suficientes y nos dicen lo que el Señor quiere como estilo de vida nuestro. Pero este caso, David puso a los cantores y la responsabilidad de que llevaran a la gente a la adoración a Dios, con alabanza y con acciones de gracias a Dios. Qué importante eso. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Por favor, anótelo y vamos a hacer esto. Para el domingo 1 de septiembre, que es el primer domingo de septiembre, que es primero, por cierto, también, el 1 de septiembre, vamos a hacer esto. El servicio va a ser de testimonios y de pura acción de gracias. Y van a ver la gloria que va a ser derramada en esos servicios. Aunque entiendo que en varios lugares ya han hecho reuniones y servicios de testimonio. Gloria a Dios por eso y que lo sigamos haciendo. Pero ahora, basado en esta directriz, va a derramarse una gloria de Dios como nunca se ha visto en esa congregación. No solo por lo que el Señor me dijo, sino desde ya declaro que esa reunión del 1 de septiembre será sumamente gloriosa y preciosa, porque es una reunión de testimonios de lo que Dios ha hecho, pero también es de alabanza y de agradecimiento a Dios, donde todos vamos a prorrumpir en acciones de gracias, una porque el coro dice así, y la otra porque nosotros estamos agradecidos y le estamos expresando acciones de gracias a Dios. Y vamos a darnos cuenta
que lo tremendo de ese servicio va a ser la gloria de Dios derramándose en nuestra vida. Así que el primer domingo de septiembre, que es el 1 de septiembre, será un servicio de testimonio y de acción de gracias. Y no solo para ese servicio deben prepararse los cantores para dar alabanza y acción de gracias, sino así debemos de quedarnos. Nuestros servicios y nuestras reuniones deben de ser para expresar la gloria de Jesucristo. Así que adelante, será una bendición gloriosa y vamos a ver los testimonios gloriosos después de esta experiencia. Vuelvo a repetir, este domingo 1 de septiembre o el domingo 1 de septiembre será glorioso porque será un servicio de testimonios. ¿Sabe por qué? Usted dirá, pero ya testificaron. Si testificaron los que llegaron del Congreso. Gloria a Dios por eso. Pero ¿y los demás hermanos qué? Si los demás hermanos también, algunos vivieron el Congreso en sus casas viéndolo por internet, pero además de eso recibieron ya cosecha. Dios se ha manifestado en ellos. Dios se está glorificando en ellos. Así que por esa razón es que debe hacerse un servicio de testimonios, no solo los que vinieron al Congreso, sino de la congregación, de testimonios y de acción de gracias a Dios. No estoy diciendo que necesariamente los 100, 200, 300, 500 o 1000 personas tienen que pasar a testificar, si no nos llegaría todo septiembre, pero sí que pasen personas a testificar de las maravillas de Dios y que prorrumpan luego en acciones de gracias a Dios. Y no les aseguro, sino les digo que se derramará una gloria de Dios mucho más que la que estamos viviendo y experimentando. Qué tremendo es lo que Dios nos está enseñando y dirigiendo a hacer. Yo deseo que la presencia de Dios sea sobre sus vidas y les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que sigamos adelante de gloria en gloria, creciendo y madurando bajo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar. Padre, te damos gracias, porque si algo quieres en nuestra vida es que seamos agradecidos contigo, pero que también ese agradecimiento nos lleve a la palabra del testimonio, que no callemos, que no nos justifiquemos que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Y aunque ese versículo está allí, sin embargo, para muchos todavía callamos. Pero ya es tiempo que venzamos al enemigo. ¿Y cómo? Con la palabra del testimonio. Estamos confirmando que la obra de Cristo en la redención es un hecho, pero que la obra de Cristo hoy es un hecho real. Pero que estamos venciendo al enemigo también y declarándolo nulo, inutilizado y paralizado con lo que estamos testificando de la grandeza de Dios. Y proclamo que ese servicio, el 1 de septiembre, será glorioso, nunca visto en cada congregación. Señor, hoy te alabo, te bendigo y exalto tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Les recuerdo que hay ya inscripciones, ya las personas se están inscribiendo para nuestro Congreso de Jóvenes, 21 y 22. Es sorprendente los jóvenes que ya se han inscrito, totalmente pagados, allá cerca de 160, que ya han pagado o adelantado algo. Y hay otros 50 que están en reserva, que dijeron que en estos días mandaban el dinero. Es sorprendente, o sea, ya con eso estaríamos sobrepasando cerca de más de 200 jóvenes que ya están inscritos.
La tendencia de muchos es, tengo la ventaja todavía de tener hasta el 5 de noviembre para pagar la cantidad que corresponde. Eso es cierto, pero el problema es que mientras más tarde paga, más atrás se va a sentar. Muchos solo están esperando y por eso es que el 4 o el mismo 5 están llama y llama, estarían llamando y llamando para inscribirse. Pero eso sí, déjeme decirle, sí le va a cubrir la cuota que se ha dicho, pero su lugar sería atrás. Por eso felicito a los que se están preparando con tiempo, porque ellos tienen el derecho de estar adelante. Por eso hágalo, inscríbase. Ya hay de varios lugares que lo están haciendo y creo que será un tiempo sumamente glorioso. Así que no espere para el último día de la cuota que es normal, sino que ya inscríbase. Como le digo, la diferencia que va a pasar no es de que le suba la cuota, sí va a subir después, la fecha que se ha dicho. Pero la diferencia en este tiempo no es de que le suba la cuota, sino la diferencia es que se va a sentar atrás. Así que usted decide. Adelante pues, bendiciones, y recuerde, este primer domingo de septiembre a celebrar un día de testimonio y de exaltación al Señor para la gloria de su nombre. Así que nos gozaremos y estaremos glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga, adelante y a seguir disfrutando de la gloria de Jesucristo.